A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando alguien que viene del mundo del ocultismo decide bautizarse? ¿Será que el bautismo es como una varita mágica que borra todas las ataduras espirituales? Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta teológica bastante compleja, que la verdad revela muchísimo sobre qué es la fe, la libertad y el corazón humano. Estas son palabras durísimas, ¿no? Una confrontación súper directa, sin anestesia. Pero lo que las hace todavía más impactantes es a quién se las dijeron. Y aquí, justo aquí, está el centro de todo este análisis. ¿Cómo puede ser que alguien que ya pasó por las aguas del bautismo reciba un diagnóstico así, tan fuerte? Esta contradicción aparente es la que nos abre la puerta a un tema pastoral súper profundo. Para tratar de entenderlo, vamos a ir directo a la fuente bíblica. En el libro de los Hechos, encontramos un caso de estudio que es de verdad fascinante, la historia de un hombre llamado Simón. A ver, Simón no era cualquier persona. Era un líder espiritual con una influencia tremenda. La gente casi lo veía como si fuera un dios. Y, según el texto, escuchó el mensaje del Evangelio, creyó y se bautizó. O sea, a simple vista, uno diría que es un caso de conversión exitosísimo, ¿no? Pero de repente, ¡pum!, la historia da un giro. El verdadero estado de su corazón queda al descubierto. Cuando él ve que los apóstoles imparten el Espíritu Santo, su primera reacción no es de asombro o de adoración, es de ambición. Quiere comprar esa habilidad, como si fuera un truco más para añadir a su repertorio. Ahora, pongamos mucha atención al diagnóstico de Pedro porque es brillante. Él no le dice, tú en realidad no crees. No, le dice que su corazón no es recto, que está atrapado en una prisión de maldad. O sea, Simón creía, sí, pero no se había rendido. Su vieja mentalidad, esa mentalidad mágica de querer controlar y usar el poder espiritual, seguía completamente intacta. El caso de Simón nos sirve de puente para explorar un poco las motivaciones que existen hoy en día. ¿Por qué alguien que viene de prácticas esotéricas u ocultas buscaría el bautismo? Bueno, pues las razones pueden ser mucho más variadas de lo que uno se imagina. Y aquí vemos todo el abanico de posibilidades. Por un lado, claro, está la conversión genuina, ese deseo real de romper con todo lo anterior. Pero también hay otras motivaciones que son mucho más complejas, desde intentar mezclar creencias hasta buscar una especie de amuleto de la suerte o simplemente querer encajar en un grupo. Y esto nos recuerda muchísimo a Simón, ¿no? A veces lo que se busca con el ritual son los beneficios externos, como ser aceptado o tener influencia en una comunidad, en lugar de una rendición interna y un verdadero cambio de vida. Todo esto nos lleva a una pregunta pastoral clave, una con la que muchos líderes se enfrentan. Si una persona claramente necesita liberación espiritual, ¿cuándo es el momento de ministrar? ¿Se hace antes del bautismo o se puede hacer después? Para esto existe un marco de discernimiento bastante útil. La liberación se considera necesaria antes del bautismo si existen pactos activos o una resistencia espiritual muy obvia. Pero ojo, también puede ocurrir después, en casos donde ya hay una fe genuina, pero quizás hay heridas muy profundas o una falta de discipulado. No es una fórmula matemática, sino más bien una guía pastoral. Y esto nos lleva a una advertencia pastoral que es fundamental. Es un error muy común pensar en el bautismo como un acto mágico que lo soluciona todo de golpe. No es una herramienta de exorcismo, sino la señal pública de una fe y un arrepentimiento, que se supone ya empezaron en el corazón. Ya vimos que el ritual por sí solo no siempre es suficiente. El problema de fondo, como lo vimos con Simón, es una mentalidad, una forma de pensar que puede sobrevivir incluso al bautismo. A esto se le ha llamado la mentalidad de hechicería. Y es muy importante entender esto bien. No se refiere necesariamente a practicar brujería. Es algo mucho más sutil. Es una forma de pensar, una lógica interna que busca controlar lo espiritual en vez de simplemente rendirse a Dios. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Pues se manifiesta de formas que a veces ni notamos. Por ejemplo, la oración se convierte en una técnica para obligar a Dios a hacer algo. O hay una obsesión con el poder espiritual, pero sin el carácter para sostenerlo. O esa resistencia a ser corregido con la excusa de «es que Dios me habla a mí directamente». O peor aún, usar la fe para manipular a los demás. Bueno, entonces, si el problema es una mentalidad, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se pasa de ese deseo de controlar a una conversión que sea genuina? Miren, esta tabla lo resume de una forma brillante. La fe bíblica confía, la mentalidad de hechicería quiere controlar. La fe obedece, la otra manipula. La fe espera, la otra exige. La fe se rinde, la otra compite.
La diferencia no está tanto en lo que se hace por fuera, sino en la postura del corazón. Y por eso, el punto clave es este. La solución no es otro ritual. No se trata de volver a bautizar a la persona o de hacer un exorcismo espectacular. La verdadera cura es un proceso del corazón, es arrepentimiento sincero, es abrazar la verdad y sobre todo es una rendición total. Y esta cita es la idea central de todo este análisis. El caso de Simón nos enseña que la batalla más grande muchas veces no es contra una fuerza externa, sino contra esa parte de nuestro propio corazón que se niega a soltar el control. Al final del día, el objetivo de la vida espiritual no es acumular poder o tener habilidades increíbles, sino cultivar un corazón que aprende a confiar y a obedecer. Esa es la verdadera transformación que el bautismo solo simboliza. Y para cerrar, nos queda una pregunta que da para reflexionar. Si, como sugiere el material, el núcleo de esta mentalidad es el control y no tanto los demonios, vale la pena preguntarse en qué áreas de nuestra propia vida podríamos estar cayendo en esa trampa sutil de querer manejar a Dios en lugar de simplemente rendirnos a Él.